volviendo a una pregunta anterior, cuando estás emprendiendo, te das cuenta de la necesidad de interaccionar con muchos stakeholders que ni siquiera sabías, pero de repente hay algún stakeholder que no cuentas con él y esa es la persona que realmente te da un contacto, te pone en contacto con otra persona y empiezas a ver otras posibilidades que en un principio ni siquiera habrías considerado. Es un ecosistema que te ayuda. Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escucháis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Rubén Medina. Rubén es uno de los cofundadores de Plexigrid junto con Alberto Méndez y Pablo Arbolella. Con Pablo tuvimos también la oportunidad de compartir momento en uno de los paneles del último evento de Navidad, de Un futuro por descubrir, en el que Pablo participó en el panel de financiación y en el que nos contaba un poco también la experiencia que estaban viviendo con Plexigrid en este sentido, ¿no? La importancia de la captación de financiación cuando una startup o un nuevo proyecto arranca, ¿no? Con Rubén hablamos un poco más del día a día de la compañía, de cómo están arrancando este proyecto, cómo se conocieron estos tres socios y cuáles son los objetivos en tanto a corto como a medio plazo, ¿no?, de la compañía. Dentro de esa financiación pues han conseguido un acuerdo, un préstamo, en este caso de DP Ventures, pero también la Sociedad Regional de Promoción del Principado pues ha apoyado al proyecto de Plexigrid junto con otros 5 proyectos, bueno, en este caso otros 4 proyectos, como son Cinelenses y Hola Place o i4 Live y también Sponsorit, a través de un nuevo programa que lo han denominado Fondo Asturias Startup, que ayuda a proyectos en esta fase semilla pues a conseguir esa financiación, ¿no? En este caso, pues es un fondo que está dotado con 4,5 millones de euros y pues es un instrumento financiero de apoyo a jóvenes empresas innovadoras y que nace pues con un objetivo de fomentar ese espíritu emprendedor y promover la creación, consolidación y también crecimiento de este tipo de iniciativas en nuestra región, ¿no? Como venimos diciendo, pues lógicamente esa mezcla de ayudas tanto públicas como privadas son muy importantes en cualquier proyecto que inicia su camino y para los emprendedores que lo arrancan, lógicamente siempre cuesta ese primer paso, ¿no?, esa primera llegada de financiación, aunque como decía Rubén, no es tan importante el dinero conseguido como los socios que te llevas en esas fases iniciales y posteriores de rondas pues de más envergadura. Así que sin más, empezamos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Además, suenas como muy de estudio, tienes una voz muy recogida, muy grave, muy chula, además. Ostras, no sé, a mí cuando me escucho normalmente es como que no encajo la voz con lo que yo oigo. Entonces es una cosa que me suena muy fuerte, no, nunca es No, lo pues contrario, te no me gusta. te puedo decir que en los 2 últimos años he conversado con mucha gente a través de Zoom y de otras plataformas y tienes una voz como muy, muy chula para esto, de verdad. ¿De dónde eres, Rubén? Originalmente soy de Santurce, de Santurchi. Bueno, buena zona, ¿eh? El País Vasco, todas las zonas atlánticas, ¿no?, son de buen comer y con una geografía envidiable, ¿no? Y además ese País Vasco que siempre nos dais envidia por cómo empuja la innovación y la industria y la transformación, ¿no?, históricamente, y siempre os vemos como los hermanos mayores, ¿no?, a los que nos gustaríamos llegar a ser. Yo creo que van por el buen camino y Asturias también en ese sentido y creo que hay unas condiciones que son muy favorables para ello, tanto desde los apoyos institucionales como de la universidad, que,
En ese sentido, creo que el País Vasco tiene una tradición y hay una historia por ello, en donde se ha puesto hace muchos años y se recoge ahora. Yo creo que Asturias está yendo en el buen camino en esa dirección. Bueno, la gente, los oyentes de Asturias Power, ¿no? De este podcast en el que hablamos con profesionales asturianos y allegados, vamos a poner las comillas, ¿no? De los allegados que para nosotros son tan importantes como nosotros, porque siempre decimos que somos inclusivos, ¿no? Que nos gusta atraer a todos aquellos que tengan vínculo con Asturias de una u otra manera y que por lo tanto que amen esta tierra, ¿no? Como nosotros amamos lógicamente otras, que no se trata solamente de cerrar fronteras, sino se trata de incorporar a todo aquel que tenga ganas de hacer cosas, de construir, pues incorporarlo, ¿no? Que yo, mira, vengo de grabar otro podcast ahora hace nada con un profesor del MIT, con Esteban Moro, y joder, te da envidia, ¿no? Cómo expresa lo que están haciendo allí, cómo forman los equipos. En este caso es un profesor de ciencia de datos y te cuenta cómo están trabajando y los proyectos en los que están. Y me decía que el MIT tiene 10 presupuesto mayor que todas las universidades de la Comunidad de Madrid. O sea, si juntas todas las universidades públicas privadas de la Comunidad de Madrid, pues multiplicas por 10 y ese es el presupuesto del MIT. Casi nada, ¿no? Con eso se pueden hacer cosas, sí. Unas pocas. Pero bueno, Rubén está aquí porque es socio de Plexigrid, que es una empresa, una compañía, una joven compañía, fundada también por Pablo Arbolella, y vuestro otro socio es Alberto, me decías. Alberto Méndez. Alberto, que están disgregados por el mundo. En este caso, Rubén nos está hablando desde París. Alberto, me decías que estaba en Estocolmo. Exacto. Y a Pablo, que lo tenemos entre Polasiero y Gijón. Por ahí debe andar, ¿no? Y que, bueno, pues hace unas semanas, unos días, en el evento de este año de Asturias Power, teníamos como invitado a Pablo en el último de los paneles en el que hablábamos de financiación. ¿Pero qué es Plexigrid? Es una empresa muy joven, como tú has dicho, que se basa en desarrollos de software para mejorar los sistemas eléctricos. Más o menos nosotros decimos que estamos creando un sistema para gestionar las redes del futuro. Hay un gran cambio hoy en día con esta transición energética en el que vemos la necesidad de incorporar más renovables y meter más electricidad en los mercados, ¿no? Y esto crea una problemática que hasta ahora no existía. Por ejemplo, los coches eléctricos que en España están llegando con fuerza, pero en otros países ya llevan bastante adelantado. O sea, piensa que en Noruega hoy en día más de la mitad de los coches que se venden son 100% eléctricos y en Suecia creo que 100% eléctricos están en torno a un 33-40% de los coches que se venden. Esto genera un consumo de energía que antes no existía. Al mismo tiempo, la energía solar se abarata muchísimo, es la manera más barata hoy en día de producir electricidad. Y la energía solar en residencial empieza a ser también una realidad. Entonces, lo que estamos viendo es que hasta ahora el sistema tradicional eléctrico se gestionaba de una manera tradicional, se generaba, se transportaba y se consumía. Y ahora de repente se empieza a ver en donde antes solo se consumía, se genera y se consume y se inyecta en la red y se consume de la red, se almacena. Hay un cambio brutal y las redes eléctricas hasta ahora nunca han estado pensadas ni diseñadas para funcionar de esta manera. Flexibit lo que hace es un sistema de gestión precisamente para poder manejar las redes eléctricas de una manera mucho más óptima. La manera tradicional ha sido, pues oye, pues invierte más cable, más zanja, lo que se ve en las calles, no las típicas zanjas. Nosotros lo que vemos es de que se puede intentar mejorar los sistemas eléctricos incrementando la utilización de esos cables, de esas subestaciones que permitirían, pues, con lo mismo, hacer más. Rubén, ¿y qué formación tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? ¿Cuál es tu recorrido profesional? Cuéntanos un poco sobre ti y después danos también una pincelada de la formación que tienen tanto Alberto como Pablo. Muy bien. Soy ingeniero industrial eléctrico. Estudié ahí en Bilbao
Y luego hice un máster en fabricación, en organización también en Inglaterra, en una universidad que se llama Cranfield University. Me puse a trabajar y acabé bien pronto en el tema de los molinos con Gamesa, en la energía renovable, en lo cual me he formado y he estado durante 16 años trabajando. Y bueno, un poco esa inquietud de intentar ver y aprender me llevó a vivir 3 años en China, trabajando con Gamesa. Luego trabajé llevando proyectos de construcción en Italia y en Grecia. Incluso me mandaron a Honduras, y ahí en Honduras ya pues vi que quería hacer algo más y tuve la oportunidad de volver a trabajar con Alberto en Suecia, en una eléctrica, también llevando tema de energías renovables, el tema de construcción y renovables. Y bueno, estuve en Vattenfall trabajando 5 años ahí en Suecia. Me cambié a una empresa que era un muy pequeño promotor de aquella cuando empezamos y tuve la suerte de ver una expansión brutal con esta empresa y dirigir un equipo maravilloso que llevamos a una empresa que salió a bolsa. Y bueno, también estudié un MBA mientras tanto y en ese MBA pues tuve la suerte de hacer asignaturas sobre emprendimiento que me empezaron a morder un poco. Lógicamente, con Alberto ya lo he mencionado, trabajamos juntos en el equipo en China y también trabajamos en Suecia. Alberto tiene un currículum brutal. Fue el director general ahí en China. En Vattenfall también tuvo una posición ejecutiva con él, llevando el equipo, el desarrollo eólico y bueno, las últimas posiciones que tuvo, la última posición fue CPO, el jefe de compras, el Chief Procurement Officer, con la que estuvo hasta diciembre del año pasado y hasta que se ha incorporado. Y el tercero que me has preguntado, Pablo. Pablo es profesor de la Universidad de Oviedo, de Ingeniería Eléctrica, un crack, una persona súper humilde que cuando empiezas a hablar con él te das cuenta que es la punta del iceberg, ¿no? Y cuando empiezas a saber más y conoces más de lo que hace, pues te quedas ensimismado con los conocimientos y con lo que hace y la poca importancia que le da, la verdad. Entonces, los tres juntos pues empezamos esta aventura de Plexibit. ¿Y de dónde os conocéis? Pues Alberto es el nexo común. Alberto estudió con Pablo en la universidad, ahí en ingenieros, ahí en Asturias. Y luego yo trabajé con Alberto en China y luego en su equipo en Vattenfall, en la eléctrica. Y bueno, a través de Alberto yo también conocí a Pablo y Pablo hizo algún trabajo a través de la universidad cuando estábamos en Vattenfall. Y bueno, ahí empezó un poco la historia. ¿Y cómo es eso de emprender, Rubén? Para, pa- ¿Qué quieres? ¿El lado bonito o el lado no, feo? ¿Qué te cuento? pues lo que te estás encontrando, lo que os estáis encontrando, lógicamente. Muchas veces hablamos de que hay que animar a los jóvenes a emprender y que hay que todos son las bondades de las startups, ¿no? Y de la tecnología y tal. Vosotros que venís de un mundo, bueno, en el caso de Pablo está en la parte más académica, pero vosotros que venís de un mundo corporate, de trabajar, de estar en la realidad del negocio, de las necesidades, de la gestión de los proyectos, de donde aparecen los problemas, de ponte esto de los plazos, de este tipo de cosas, y lógicamente ahora, gracias a todo ese recorrido profesional que tenéis, a todo ese histórico, experiencia, pues os pica el gusanillo, se juntan ahí los astros y os conocéis 3 personas para arrancar algo que creéis que tiene sentido y que es el momento de hacerlo. Pero, ¿cómo es emprender? A mí me parece una aventura apasionante en el sentido que empiezas a conocerte tú en otro nivel, ¿no? Es un poco, yo creo que empieza en uno mismo. Ahí es donde empieza lo que es el emprendimiento. Y luego pues ves un poco otra realidad. Como bien dices, cuando trabajas en una corporación, eh, trabajas para alguien, por así decirlo. Cuando emprendes, trabajas para alguien. Lo que cambia es quién. Por un lado, cuando estás trabajando en una corporación, tienes, por así decirlo, el jefe, tienes un poco tus tareas. Cuando empiezas, sobre todo con el emprendimiento,
tienes la necesidad de los clientes, entonces empiezas a tener una orientación más clara de lo que hay que realizar y también tienes el lado de que no hay nadie más, con lo cual te conviertes un poco en los chicos para todo. O sea, no, mientras que en una gran corporación, pues tienes departamentos que son de staff, que te realizan pues, finanzas, payroll. Aquí, pues oye, eres tú el tambor y entre los tres socios pues vas haciendo todo. Y entonces ahí esa cosa también te da una visión mucho más amplia del negocio, de la importancia, cosas que cuando estás en el mundo corporativo estás mucho más, pues igual dices, esto, ¿para qué tengo que hacer esto? Aquí, lógicamente, sí que sabes por qué lo tienes que hacer y lo afinas. O sea, cosas que en el mundo corporativo, como no es tu trabajo, pues oye, alguien lo hará. Aquí sabes que tienes que guardar tu tiempo para hacerlo, tienes que intentar hacer otras cosas mientras te centras en lo que es lo principal. O sea, todo es importante porque no puedes decir que una cosa es más o menos. Lógicamente hay cosas que son lo que te define si vas a triunfar o no, que son los KPIs, pero todas estas otras cosas que complementan tienes que ser muy consciente de ellas y también saber encajarlas. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto Complexity? Empezamos el 7 de julio del 2020 incorporando la empresa. Empezamos, por así decirlo, oficialmente empezó ahí. Ya, por supuesto, llevábamos como 6 o 7 meses antes ya concretando, hablando, empezando a hacer preparaciones y ya empezando a encaminarlo. Uh-huh. Así que, y como todo proyecto, digamos que empieza, se necesita financiación, ¿no? Necesitas, lógicamente, la idea, los profesionales que ejecuten esa idea y que la lleven a éxito, y después necesitas tener financiación. Todos empiezan con esta parte de los Family and Friends, ¿no? Toda esta parte de inversión amiga. En vuestro caso, ¿cómo ha sido o cómo está siendo ese proceso de tener la idea, tener, no sé si un plan de negocio o bueno, es decir, definirlo, hacia dónde vais, cuáles son los posibles clientes, cuál es el producto, arma ese software o esa plataforma que funcione correctamente, encuéntrate con 1000 problemas en el camino, etcétera, etcétera. Pero yendo más a la parte de financiación, que es una parte muy importante y sobre todo cuando se está iniciando un proyecto como el vuestro, ¿en qué fase estáis ahora mismo? pues, hemos cerrado la ronda semilla. El 10 de noviembre cerramos la ronda semilla, que ahí hemos incorporado, a ver, te lo digo por partes, 1.600.000, 1.660.000, más la conversión de un crédito convertible que teníamos anteriormente de 200.000 euros. Levantamos aproximadamente 1.900.000 euros. Bueno, no está mal, ¿no? Es donde estamos. Para empezar no está nada mal. No, está bien. Y estamos sobre todo contentos más que con el dinero, porque el dinero es importante, pero quiénes son tus socios es más importante. O sea, el tipo de venture capital en este caso y el corporate venture capital que se nos ha unido, pues estamos muy contentos porque encontramos que hay un buen match entre las partes. Y eso es muy importante, que con la gente con la que te asocias, pues hombre, al final un socio no deja de ser casi como cuando te casas con alguien. Firmas escrituras también, o sea, pues es un poquito lo mismo. Entonces, pues oye, tiene que haber match. Efectivamente, y muchas veces también esto lo hablaba hace poco con Mariel de Triditive, que es una, no sé si conoces a Triditive, es una empresa de aquí asturiana vinculada con la fabricación aditiva 3D y Mariel que está ahora en Estados Unidos, hablando con ella, me decía la importancia de encontrar el socio adecuado en esta parte de la inversión, ¿no? De la financiación, porque muchas veces hay venture que están especializados en empresas tecnológicas, ¿no? Y únicamente van a esas empresas tecnológicas e incluso a una tipología muy concreta de esas empresas. Y hay otras pues, que van más a un ámbito más industrial o otros, ¿no? Yo qué sé, a proyectos sostenibles, por decirlo de alguna manera. En ese camino yo creo que lo que tú acabas de decir es fundamental encontrar ese socio y ahora ese socio y vosotros qué planes tenéis para este 2022 y siguientes años a la hora de lanzar la marca, porque es una marca muy joven, un proyecto muy joven que está empezando. Seguramente que la idea ya la tenéis muy clara porque se te ve, se te nota ahí que en esa, en esa mirada que
el objetivo está ahí, ¿no? Y lo tenéis ahí un poco alineado ya y para disparar, ¿no? Pero ¿qué tenéis previsto para este 2022 y para los próximos años? Hombre, planear es importante, pero luego cambiar los planes también. O sea, eso ya es una frase hecha, pero que es una realidad. Que por mucho que planees, la realidad siempre te da en la cara y tienes que volver a ajustar las velas. Hay que ir girando un poco, ¿no? Hay que Pero, ir girando. exacto, o sea, no, por mucho que pienses que lo sabes, nunca lo sabes. Siempre tienes que estar pendiente e ir ajustando, pero lo que estamos planeando hacer, lo que queremos hacer ahora, una vez que hemos levantado esta financiación, es enfocar en los esfuerzos comerciales, sobre todo, tener ya ese empujón ahora comercial mientras seguimos ajustando la tecnología, viendo un poco más las necesidades del cliente, siguiendo desarrollándola, porque somos una empresa tecnológica y como tal vivimos de la tecnología, con lo cual es un poco esos tres pilares, ¿no? Que una empresa, sobre todo joven como la nuestra, tiene que tener. Por un lado es de tecnología, continuar de la tecnología comercial, clientes es lo que están buscando y lo que necesitas enfocarte, lógicamente ese plazo financiero que te permita soportar ese crecimiento que necesitas. A ver, hay empresas que igual no necesitan financiación, pero yo creo que ese es el dilema del que siempre se habla. ¿Dónde quieres llegar? Y para llegar ahí, si tú tienes una idea muy buena, pero si lo haces sin financiación, crecer de una manera orgánica es muy complicado, con lo cual necesitas ese combustible extra de cohete que te impulse para realmente poder salir a otros países, para poder contratar a gente que tenga talento y salir a hacer una expansión más rápidamente. Y para eso se necesita combustible. No se puede hacer de una manera normalmente orgánica. Habrá alguna empresa que lo haga y, ostras, esos son, pues eso, Se afortunados. necesita músculo, ¿no? Para empujar y para Exacto. traccionar. Y dentro de quiénes son el cliente tipo de FlexiGrid, no sé si hay tipología de clientes dentro de vuestro servicio, Sí, vuestro sí, sí. producto. Sí, nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestras plataformas están dirigidas a dos tipos de clientes. Por un lado están las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por así decirlo, las empresas que te llevan el cable a tu casa, los que te venden la capacidad, es decir, estas empresas que son monopolios naturales, por razones obvias, solo puedes tener un cable que te llega a tu casa. Y luego, por otro lado, la otra plataforma está más dirigida a empresas comercializadoras, empresas que va a ser una figura nueva, lo que se llama la agregación de energía, agregación de flexibilidad. Pero bueno, que nosotros creemos que sobre todo empresas que comercializan energía van a jugar un papel importante dentro de este rol también. Por un lado, las primeras, porque les ofrecemos un servicio para optimizar todavía más, gestionar, planificar y operar de una manera más eficiente sus redes, y a las segundas, porque el tipo de clientes, como hemos comentado anteriormente, son clientes que tienen otras necesidades. Ya no es el cliente que tiene la luz y el horno y la televisión. Estamos hablando de clientes que van a tener un cargador de coche eléctrico, van a tener paneles solares, ya sean individuales o compartidos, bombas de calor, que dan flexibilidad en el sentido de que no necesitas cargar el coche eléctrico cuando llegas a casa. Puedes cargarlo cuando sea más óptimo para ti o cuando más te beneficie para ti. Lo mismo con las baterías residenciales. Puedes descargarlas cuando te interese a ti o quizás donde haya una oportunidad de negocio mejor. Y las bombas de calor en casas aisladas, la aerotermia, también. O sea, una vez que tú tienes la casa caliente, no necesariamente tienes que tener la calefacción encendida. Tienes un grado de flexibilidad en el cual todavía tienes un confort térmico que te permite con esa flexibilidad ahorrar energía o dar esa energía para consumirlo en otro lado. Y estos son los dos tipos de clientes a los que nos ofrecemos. Básicamente son sistemas de gestión, por un lado, para gestionar clientes finales con todas sus necesidades y, por otro lado, las redes de distribución para optimizar esas redes y incrementar su utilización. El otro día hablaba con una ex compañera de clase, hace unos pocos años, que es Marta Méndez Bonito, que es la responsable en España es la directora de Digital Grid de Siemens. No sé si les hablé de vosotros, sin saber si podríais. Yo vi Grid y Plexi Grid y yo, coño, aquí debe haber algo de,
Debe haber algo de posible conexión, ¿no? Les mandé el enlace y Marta después me dijo que le parecía muy, muy interesante, que iba a investigar un poco más sobre ello, ¿no? O sea que, como veis, nosotros siempre intentamos dar el pase, ¿eh? De las cosas que vemos que son interesantes con aquellos otros profesionales. En este caso, Marta, pues bueno, la conozco desde hace muchos años. em, pues para que veas que referenciamos a las compañías amigas. Y se agradece porque cuando empiezas, cualquier ayuda es buena. También, volviendo a una pregunta anterior, cuando estás emprendiendo, te das cuenta de la necesidad de interaccionar con muchos stakeholders que ni siquiera sabías, pero de repente hay algún stakeholder que no cuentas con él y esa es la persona que realmente te da un contacto, te pone en contacto con otra persona y empiezas a ver otras posibilidades que en un principio ni siquiera habrías considerado. Es un ecosistema que te ayuda realmente a mejorar en muchos aspectos, Luis, con lo cual te lo agradecemos. Hombre, a ver, este es uno de los objetivos de este podcast y del movimiento, ¿no? De Asturias Power, que al final busca generar contactos entre profesionales y que esos contactos entre profesionales, si pueden pues atraer o que un proyecto industrial, empresarial, tecnológico, de investigación, pues pueda sentarse en nuestra región mejor, ¿no? Porque eso al final pues, genera riqueza al territorio, ¿no? Y, lógicamente, pues es algo que necesitamos como región, pues un poco tradicional, dejémoslo ahí, ¿no? Es decir, una región que le ha costado, que le está costando, pues transformar las formas de hacer, ¿no? Y de modernizarse y de no tener miedo a salir fuera a esos mercados que están ahí, que son globales, ¿no? Es decir, porque al final vosotros podéis operar en cualquier parte. Oye, estamos, de hecho, tenemos abierta una pequeña oficina en Estocolmo, donde tenemos también a 2 personas trabajando allí y nuestro mercado, como bien dices, es global y ahora se presenta una oportunidad que con la pandemia que nos parece muy interesante porque el modo de trabajo ha cambiado y para mucha gente va a cambiar definitivamente, para otros no. O sea, lógicamente esto no es válido lo que estoy diciendo para todo el mundo, pero sí que es cierto que ahora no hay una necesidad imperiosa de estar en un punto localizado donde tu empresa porque es donde puedes atraer talento. Ahora mismo se puede atraer talento estando en otras localizaciones, con lo cual se están abriendo muchas posibilidades para hacer cosas de una manera diferente a como se ha hecho tradicionalmente. Y esto yo creo que presenta muchas ventajas también para regiones que anteriormente pues no podían competir con las grandes capitales, sino todo lo contrario, que pueden ofrecer muchas ventajas que antes no se podían ofrecer. Ujú. Sí, mira, es una de las cosas con las que siempre hablamos con los invitados, aparte de preguntarles que cuál es su sitio favorito de Asturias. No sé si a ti te lo pregunto también, que sé que tienes familia, me acabas de decir antes de empezar que tienes familia, con lo cual si tienes un sitio favorito de Asturias lo puedes decir, ¿eh? Hombre, a mi Gijón me gusta. Y Llanes le tengo también cariño mucho y bueno, lo que es todo la zona del Sella me encanta. Bueno, ya se acoge mucho vasco, ¿eh? Gente que Sí. tiene, gente que tiene segunda vivienda de veraneo, de fin de semana, porque bueno, gracias a Dios pues, las conexiones en los últimos años han mejorado mucho y irse a Bilbao es un paseo ahora mismo. Desde aquí de Gijón son 2 horas. Bueno, si depende cómo vayas de rápido, puedes bajar esas 2 horas un poco, pero bueno, que estamos ahí a tiro de piedra. Y una cosa que sí te quería preguntar, aunque lógicamente no tengas quizás el pulso de la actividad que se vive aquí en Asturias, pero sí igual también llevándola hacia ese hermano mayor que te decía yo, que como vemos nosotros al tejido industrial y empresarial vasco, em, y a colación de esto que acabas de decir, de la oportunidad que se presenta en algunas regiones en el tema del teletrabajo o de conformar equipos en sitios donde antes seguramente era impensable, ¿no? Porque no tienes la capacidad tecnológica de conexión que tenemos ahora. ¿Cómo ves estas realidades de estas regiones como Asturias que quiere
pues eso, cambiar, yo siempre digo que hay una parte generacional de jóvenes y no tan jóvenes que se incorporan a puestos directivos, que emprenden, ¿no? Es decir, vosotros ya tenéis un recorrido, tenéis una experiencia y de repente, ostras, os da por crear una nueva empresa que tiene una visión global, que quiere operar en un mercado muy competitivo, pero que quiere diferenciarse con una tecnología que lógicamente aporta a ese mercado en el que opera. Em, pero ¿cómo ves ese momento que están viviendo estas regiones un poco lastradas en el pasado de transformación, de reindustrialización permanente casi, ¿no? A ver, para mí es difícil de juzgar, ¿no? O sea, sí que te puedo decir nuestro caso, en el cual me acuerdo que Pablo, una de las cosas que tenía un poco clavada era que él daba clase y que mucha gente, bueno, toda la gente cuando daba la clase luego se largaban, se iban pues a otras zonas, a otros países. Y una de las cosas que él siempre decía, ostras, sería muy bien si hacemos algo y que empezara que gente que estudia aquí, que venga aquí por estudios, se quede. Y Pablo tiene un máster, bueno, es profesor de uno de los másters que da, que es un máster que trae gente de todo el mundo, gente muy, muy brillante. Y, y gracias a eso, pues hemos encontrado una fuente de talento innata que nos ayuda mucho a suministrar de un perfil que no es tan sencillo de encontrar en el mercado. Son ingenieros eléctricos, pero que también tienen mucho conocimiento de programación. Y esto, Luis, yo creo que es importante como ejemplo, ¿no? De lo que es la unión de la universidad con lo que es el desarrollo de empresas que pueden cubrir huecos en la sociedad. Y yo creo que esto es un ejemplo de un camino que se puede seguir, que puede alimentar pues, un proceso de conversión del tipo de trabajo que siempre ha habido en la zona tradicionalmente y que es necesario, porque los trabajos que hemos conocido hace nuestros padres, pues oye, eso ya no existe. O sea, bueno, sí, todavía queda lo que había, pero no existen ya y hay que saber ver eso y adaptarse. Yo creo que en ese sentido, pues, como he dicho anteriormente, provincias que quizás estaban un poco más detrás de otras, sí que pueden coger el tren mucho más rápidamente porque las posibilidades que se presentan con la digitalización, con trabajos remotos, con este tipo de trabajos que ya no necesitan una industria o un clúster tan intensivo como anteriormente, que te beneficiabas de tener industrias muy similares juntas, son diferentes. Diría que es un tipo de clúster completamente diferente el que se genera ahora, que yo creo que sí que permite coger el tren a estas provincias. Sí, lógicamente tiene que haber un tema institucional, educativo, que lo apoye y que lo estimule. Es mi opinión, oye, tampoco me sé, esto es como lo veo yo, pero oye, es una pregunta muy compleja la que me has hecho. Sí, 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 no, lo sé, lo sé. Sé que es una pregunta compleja y que no tiene una única respuesta, ¿no? Ni mucho menos. Pero se trata de eso, de incorporar esas valoraciones de profesionales, bien sea gente que está aquí, que puede tener pues un conocimiento más profundo, más real de los problemas con los que se encuentra o nos encontramos, junto con otras personas que por su trayectoria profesional han tenido la oportunidad de vivir otras experiencias y otros entornos, y eso siempre yo creo que es muy enriquecedor, ¿eh? Es algo que venimos diciendo siempre con todos los invitados, con la mayoría de ellos, la importancia de la culturización o intercambio de culturas y de formas de pensar y de vivencias. Eso yo creo que es lo más rico que tenemos, ¿no? Es decir, el hecho de que Rubén venga y me traslade algo que ha hecho en Suecia con una compañía, y que Pablo venga de visitar Estados Unidos, de hacer un intercambio en una universidad, y han estado investigando con un equipo allí especializado, me lo invento, en Smart Grid, y eso de repente se incorpora aquí y vosotros tenéis la posibilidad de hacer esa transferencia tecnológica a un ámbito de producción, es decir, de producto que se puede meter en el mercado. Bueno, eso es, digamos, es la fórmula perfecta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A ver, es un poco que ayuda, sí. No sé si es la perfecta, pero a ver, es importantísimo hoy en día, porque todo está conectado. Ya no es como antes en el que piensas que
que hay barreras, que hay fronteras, sí, todavía las tenemos, sí que es cierto, y hay lógicamente temas políticos, pero lo ves claramente que cuando se trata de economía que las cosas fluyen. O sea, hay cosas que estén pasando hoy en día en Australia te están afectando a ti sin tú saberlo. Entonces, estar abiertos a aprender, ver lo que está pasando, entender un poco cómo hacen otra gente lo mismo o diferente, sí que te puede ayudar para importar cosas también en la región, que es muy importante. ¿Cuántas personas sois ahora en FlexiGrid trabajando? Tenemos un total de equipo con los que están estudiando en torno a 15, 10 en plantilla, más unos estudiantes que tenemos también que están colaborando. ¿Y previsión para este año 2022? Pues hombre, si todo va bien, esperemos doblarlo, a ver cómo va. A mí es lo que más miedo me da, ¿eh? O sea, no miedo porque no sea posible, sino la gestión de esas personas, ¿no? La parte de trasladar cultura, ¿no? Esa visión que vosotros tenéis, esa forma de que queréis hacer las cosas, cuando tienes que empezar a contratar y a crecer. Es muy complicado. Y aparte, nosotros tenemos, a ver, se me olvidó decirle, somos 10, pero en total, en este equipo de 15 que te he mencionado, creo que tenemos 8 o 9 nacionalidades diferentes y tocamos a 4 continentes. Entonces, cuando pones todo junto es una ecuación que creemos que es complicada, pero que es súper enriquecedora. Y precisamente por lo que has comentado, de traer diferentes culturas, de aprender de diferentes formas de trabajo, de saber tolerar y saber entender lo que otras personas quieren decir, quieren hacer, creo que trae mucho más valor de lo que uno se puede imaginar. Al final, la gestión, a ver, cualquier persona, cualquier empresa que quieras mirar, lo puedes mirar como por sus números, pero no deja de ser personas. Con lo cual, lo único que queda en una empresa son las personas y es el valor de las empresas. Entonces, es súper importante y el crecimiento de las empresas es complicado, sobre todo si lo haces de una manera muy rápida por el tema cultural, de cómo la identidad de la empresa tiene que ir adaptándose a la incorporación de más personal. Estás en lo cierto, Luis, que es un camino bastante, no sé cómo peculiar, no sé, no quiero decirlo difícil porque hay que andarlo, pero hay que ser conocedores de que no es fácil. Claro, igual que hay profesionales que controlan de redes inteligentes, ¿no? Hay profesionales que controlan de personas, ¿no? De ir construyendo esos equipos y contratar y fichar a las personas indicadas. No, gente, te vas a equivocar seguro. Igual que te equivocas al arrancar la primera vez el proyecto y ponerlo en producción o que le das al botón, ¿no? Para que ver qué pasa y salta una alarma, ¿no? Y bueno, ostras, esto hay que modificarlo, hay que mejorarlo. Con las personas, imagínate, mucho más complicado todavía porque tocas otras partes que la máquina no tiene, ¿no? De momento, y yo creo que, bueno, ni tendrá en un futuro próximo o incluso lejano comparado con nosotros, ¿no? Em, Oye, Rubén, muchísimas gracias por este tiempo que me has dedicado. No sé si quieres decir algo que se te ocurra que no te haya preguntado o que no te haya sacado, ¿no? Porque al final tampoco conozco tanto el proyecto como otros en este sentido, más que nada porque es un proyecto muy joven, no es algo en lo que yo sea ducho, ¿no? Esta parte de la tecnología. Seguramente que si estuviéramos aquí a Omar, no sé si conoces a Omar de Sanzalpi. ¿Conoces el proyecto de Sanzalpi aquí en Asturias? Una casa que está desconectada de la red. Ah, quieto, sí, eso sí que lo he escuchado. Vale, vale. Pues Omar, que es un crack también. De hecho, mira, se acaba de hacer ahora, estaban en París. De hecho, acaban de estar en París, estaban ahora de vuelta porque se han ido con un coche eléctrico haciendo Asturias-París. Algo han tenido allí, una reunión importante de trabajo, que lógicamente no la puede contar, no puede decir lo que es, pero solamente que él te haría alguna pregunta más inteligentes que las mías, ¿no? En más técnicas y del interior del producto que estáis trabajando, ¿no? No sé, algo que quieras decir que no se te haya preguntado. No sé, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Porque cuando haces un proyecto como este,
pues sí, los tres socios empiezan a hacer las cosas, pero empieza a haber muchas ayudas y muchas personas que te rodean y que te apoyan y que muchas veces esa mano es, no necesariamente es la cuantía, pero sobre todo también la intención eh, es muy importante y ahí sí que pues creo que hemos tenido muchísima suerte con muchísima gente que nos hemos encontrado, que nos está ayudando, que nos ha ayudado, que nos presta la mano, instituciones como puede ser el IDEPA que bien has mencionado, el SRP, el FECIT, son instituciones que nos han apoyado y que nos han ayudado y que pues, hay que también saber agradecer porque tienen su parte de culpa, ¿no? Entonces, pues bueno, no me gustaría dejarlo sin también agradecérselo. Sí, lógicamente yo también lo hablo mucho con ellos, ¿no? Con esta parte más institucional, que muchas veces también quieren hacer cosas y les gustaría hacer más, pero no pueden por las trabas que hay a nivel, digamos, legal, ¿no? Hay una parte legal muy importante. Europa marca unas directrices, después las directrices las tienes que trasladar a las comunidades. Bueno, y también hay veces que en ese camino, pues lógicamente se pierden cosas, ¿no? Pero bueno, la parte público-privada yo creo que está abocada a entenderse y debería de estar seguramente mucho más asentada, pero bueno, poco a poco, ¿no? Las cosas no son fáciles arrancarlas ni ponerlas en común o con un mismo objetivo, pero yo creo que en este sentido se están intentando hacer cosas chulas, ¿no? Y seguramente que no llueve a gusto de todos, porque eso nunca va a suceder. Sabemos que no es fácil, pero yo creo que es el camino, ¿no? Al final, es decir, uno pone una cosa, una plataforma, otro pone la financiación hasta donde pueda llegar, después un venture pues que arriesga más y que tiene esa visión y tiene más capacidad, pues pone un poco más. Bueno, ese es el camino, ¿no, Rubén? Totalmente. Ahí es saber entender un poco, yo creo, la idiosincrasia de las diferentes partes, ¿no? O sea, al final, cuando hablas de instituciones, tienen sus obligaciones, tienen sus requisitos y, lógicamente, aplicar esa estructura para ayudar a unas empresas que son startups, que necesitan un dinamismo y necesitan una rapidez de acción, no es fácil y aún así hay que decir que Asturias está haciendo un trabajo muy bueno en este ámbito. Muy bien, Rubén. Oye, pues seguramente que os veamos ir creciendo poco a poco, de manera ordenada, ¿no? Que será la mejor forma de crecer, aunque a veces hay que hacer esas compras inorgánicas o hay que hacer esos movimientos a veces para crecer de manera más exponencial. O bueno, igual llega el momento en que os compran a vosotros, nunca se sabe, ¿no? Oye, a veces las empresas están buscando también esas oportunidades que aparecen en el mercado en algo que a ellos les es más difícil crear, ¿no? Esa parte del intraemprendimiento a veces de las compañías que ahora se está potenciando más porque se dan cuenta de que cuando alguien tiene una estructura muy robusta, pues cuesta que la innovación fluya de la manera que tiene que fluir, ¿no? Entonces, y sobre todo después que se incorpore esa innovación hacia adentro. Entonces, bueno, por eso surgen proyectos como el vuestro, que lo que hace es poner en valor el conocimiento de tres grandes profesionales con un recorrido en distintos sectores similares, lógicamente, pero que han ido pues, construyendo su carrera profesional pues, a través de la experiencia, ¿no? Y del hacer. Lógicamente, ahora os toca hacer os toca hacer a vosotros. Así que Rubén, muchísimas gracias por contarnos vuestra historia y os seguiremos con cariño y ya sabéis, aquí tenéis un aliado para difundir. Como digo yo, somos un canal de voz que intenta subir el volumen lo máximo posible, ¿no? No siempre ocurre, pero lo que sí yo me doy cuenta es que cuando tú hablas en clave positiva de algo, el impacto es mucho mayor que cuando hablas en clave negativa, ¿no? Es decir, la gente quiere escuchar cosas positivas, no quiere escuchar cosas negativas. Cosas negativas las escuchamos todos los días. Entonces, como ya estamos saturados de cosas negativas, a poco que la gente le des algo positivo, la gente
ostras, es como, ya era hora, ¿no? Es muy importante. Es muy importante que empezamos a mirar las cosas desde el lado positivo, precisamente, y dar esa energía que tenemos realmente, que se puede dar y que es contagiosa. Muy bien, Rubén. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo de tarde de viernes, además con un poco de retraso. Perdón, me da culpa. Así que lo dicho, abrazo fuerte desde Gijón a París y nos vemos en el camino, Rubén. Muchas gracias, Luis. Nos vemos. Venga, Muchas gracias. hasta luego, hasta luego.